Hola amigos del aguacate, en esta ocasión les mostramos cómo preparar el pan chino venezolano, esa delicia calientita, esponjosa y con mantequilla que ponen en la mesa en tu restaurante chino favorito. Y comenzamos por agregar en media taza de agua tibia una cucharada de levadura seca instantánea, una cucharada de azúcar y una cucharada de harina de trigo de la misma que vamos a usar para nuestra masa. Tapamos y dejamos reposar por aproximadamente 10 minutos. Verás que con el pasar del tiempo la levadura comienza a aumentar su tamaño y a producir como una especie de espuma. Esto nos indica que está viva y que es perfecta para nuestra preparación. Colocamos en nuestra batidora los 550 gramos de harina de trigo mezclados con los 80 gramos de azúcar. Agregamos también los 130 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 3 huevos medianos enteros. Una cucharadita de sal y una cucharada de leche en polvo. Ponemos nuestra batidora a velocidad mínima por aproximadamente 2 minutos, lo suficiente como para que se empiecen a incorporar todos nuestros ingredientes. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Pasados los 2 minutos, detenemos nuestra batidora y le agregamos la mezcla que habíamos preparado con la levadura. También agregaremos la esencia de vainilla. Ahora sí, ponemos en funcionamiento nuestra batidora por aproximadamente 7 minutos a velocidad media alta. Esta receta también la puedes hacer fácilmente sin necesidad de batidora. La única diferencia es que tardarás un poco más. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Pasados los 7 minutos, este debería ser el aspecto que tiene nuestra masa. Apagamos la batidora y la llevamos a la mesa de trabajo. Espolvoreamos bien con harina de trigo nuestra mesa para que no se pegue nuestra masa. Y comenzamos a trabajar nuestra masa con las manos por aproximadamente 2 minutos. A este punto ya deberíamos tener una masa bien elástica y que no se pega ni de las manos ni de la superficie de trabajo. Hacemos un bollo y reservamos. En un bowl lo suficientemente grande como para que quepa nuestra masa, lo untamos con aceite, colocamos adentro nuestra masa, tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido por aproximadamente 1 hora. Mientras reposa nuestra masa, aprovechamos de mantequillar la tortera que vamos a usar para hornear nuestros panes. Pasado el tiempo, llevamos nuestra masa una vez más a la mesa de trabajo y amasamos por aproximadamente 1 minuto, lo suficiente para quitarle el exceso de gas. Comenzamos a formar con nuestras manos una especie de cilindro o tubo largo, aproximadamente de unos 8 o 10 centímetros de diámetro. Una vez listo nuestro tubo, comenzamos a cortar siempre a mitades, hasta obtener 16 porciones iguales. En la parte siguiente es donde debemos prestar la máxima atención, ya que es donde crearemos la hilacha característica de estos deliciosos pancitos. Aplanamos la masa un poco con la yema de nuestros dedos. Estiramos de afuera hacia adentro en forma de pestaña mientras giramos la masa, unas 15 o 20 veces. Luego volteamos, boleamos y ya estaría listo nuestro bollito de pan. Esto lo repetimos con las 16 porciones. Ahora los llevamos a la tortera donde los vamos a hornear y los dejamos reposar tapados en un lugar cálido por aproximadamente 40 minutos. Mientras reposan nuestros panes, en una tacita colocamos un huevo y una cucharada de azúcar. Mezclamos bien. Esto será para pintar nuestros panes y que nos queden con un color más apetitoso.
Pasados los 40 minutos, pintamos nuestros panes con la mezcla de huevo y azúcar que habíamos hecho y llevamos a un horno a 165 grados con calor por arriba y por abajo de 30 a 40 minutos. Esto va a depender de la potencia de tu horno. Calientito, esponjoso y sabroso. Atrévete a prepararlo y cuéntanos cómo te quedó.